Radio Resultados. 2020 fue un año atípico y lleno de cambios. Estos son los eventos que marcaron el año que termina. Enero. El 1 de enero, las autoridades sanitarias de China cierran el mercado de mariscos de Wuhan después de que se descubriera que los animales salvajes vendidos ahí puede ser la fuente de un nuevo virus. Para el 7 de enero, las autoridades de China confirman que han identificado el virus como un nuevo coronavirus, inicialmente llamado 2019 nCoV por la OMS. En medio de una tensión entre Estados Unidos e Irán, un operativo termina con la vida del jefe militar iraní Qasem Soleimani. En México, a 10 días de haber iniciado el año, en el Colegio Cervantes en Torreón, un estudiante de 11 años y armado con 2 pistolas disparó dejando muerta a su maestra y 6 heridos y después se quitó la vida. El 20 de enero, China reporta 139 casos nuevos de la enfermedad, incluida la muerte de una tercera persona. El mismo día, la OMS confirma casos en Japón, Corea del Sur y Tailandia. El 30 de enero, los casos de coronavirus aumentan a más de 9,600, así como el número de muertes que asciende a 170. Hay más de 100 casos en 20 lugares fuera de China y la Organización Mundial de la Salud declara el coronavirus una emergencia internacional de salud pública. Febrero. El Senado de Estados Unidos absuelve a Donald Trump acusado de abuso de autoridad de obstrucción al Congreso. Gran Bretaña se convierte en el primer país en abandonar la Unión Europea. La cifra global de muertes por coronavirus supera las 500 personas y la Organización Mundial de la Salud nombra el coronavirus como COVID-19. Marzo. El 11 de marzo, el director de la OMS, Tedros Adhanom, declaró oficialmente el inicio de la pandemia, que en ese momento ya había 118,000 casos confirmados en 114 países y 4,000 personas habían perdido la vida. En México, por primera vez en la historia, millones de mujeres se sumaron a la convocatoria del Día Sin Mujeres como protesta por los feminicidios en el país. Y el 30 de marzo, autoridades mexicanas declaran emergencia sanitaria por la pandemia y suspenden actividades no esenciales. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anuncia que el país está bajo confinamiento por los casos de COVID-19 y las acciones estadounidenses registraron su peor día desde 1987 debido a la creciente preocupación por el coronavirus. Abril. El presidente Donald Trump sugiere el uso de cubiertas faciales después de repetir en ocasiones que no era necesario. También anuncia que suspenderá los fondos para la Organización Mundial de la Salud, recalcando el mal manejo de la pandemia. Estados Unidos registró 1 millón de casos. Los casos mundiales de coronavirus llegaron a 1 millón a principios de mes y para ese momento ya había 62,000 muertes en todo el mundo. Mayo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos emite una autorización de uso de emergencia para Remdesivir en pacientes hospitalizados con COVID-19 grave. También, la crisis racial se agravó rápidamente cuando se dio a conocer el asesinato a manos de policías en Minneapolis del afroamericano George Floyd. La Universidad Johns Hopkins reporta 6 millones de casos activos en todo el mundo. Junio. En México, se registró un sismo de 7.5 grados con epicentro a 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca. El temblor se sintió en la Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco y Puebla. Se registró en la Ciudad de México un atentado contra el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. En el mundo, científicos de la Universidad de Oxford anuncian que dosis bajas del medicamento dexametasona durante 10 días reduce el riesgo de muerte entre los pacientes con COVID-19. La primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anuncia que no se reportan casos activos y Estados Unidos supera los 2 millones de casos confirmados del virus y el mundo registra más de 10 millones de casos. Julio. El 1 de julio entró en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. Existen más de 424,000 casos confirmados en el país. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, llega a México extraditado de España. La Unión Europea anuncia que no permitirá vuelos procedentes de Estados Unidos, ya que no cumple con los criterios establecidos por el manejo de la pandemia. En una carta abierta, científicos de todo el mundo escriben que los estudios han demostrado que el virus se libera durante la exhalación, el habla y las microgotas. Representan un riesgo de exposición a distancias superiores a 1 o 2 metros de una persona infectada. La administración Trump notifica al Congreso y a la ONU que Estados Unidos se retira formalmente de la OMS. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anuncia que dio positivo por COVID-19 luego de meses de minimizar el virus.
La vacuna de la compañía biotecnológica Moderna inicia la fase 3 de las pruebas. Se espera 30,000 voluntarios donde evaluarán la seguridad de la vacuna y si se puede prevenir el COVID-19 sintomático después de 2 dosis. Agosto. Una serie de explosiones sacudieron el puerto de Beirut, en Líbano. Se estima que dejaron 202 fallecidos y más de 6,500 heridos. Por otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país se registró la primera vacuna contra el COVID-19, generando dudas sobre esta. Las autoridades del estado de California evacuaron a miles de ciudadanos ante los incendios forestales. Septiembre. La segunda mujer en ser nombrada a la Corte Suprema en Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, falleció a los 87 años de edad y Amy Coney Barrett, de 48 años, fue la que la sustituyó en el cargo. Octubre. El presidente Donald Trump anunció que él y la primera dama dieron positivo a COVID-19. El exsecretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos, fue detenido en Los Ángeles. La farmacéutica Johnson & Johnson anuncia que ha detenido el ensayo clínico de su vacuna contra el coronavirus después de una enfermedad inexplicable. Noviembre. El 3 de noviembre se llevan a cabo las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el 7 de noviembre se confirma que Joe Biden ganó la presidencia tras conseguir 306 votos electorales. Perú destituye a Martín Vizcarra por un caso de corrupción y lo sustituyó Manuel Merino, quien solamente duró pocos días en la presidencia. Finalmente, Francisco Sagasti asumió el cargo. La vacuna de la farmacéutica Pfizer anunció que tiene 95% de efectividad y solicita la aprobación para su uso en Estados Unidos. Diciembre. El colegio electoral ratifica a Joe Biden como presidente y a Kamala Harris como vicepresidenta, siendo la primera mujer en tener este puesto en la historia de Estados Unidos. Margaret Keenan, de 90 años, se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir una vacuna contra el COVID-19. Llegan las primeras vacunas contra el coronavirus a América Latina. México, Costa Rica, Chile y Argentina son los primeros países en recibir las dosis. Deportes. Los eventos deportivos que marcaron este 2020. El basquetbolista Kobe Bryant perdió la vida en un accidente aéreo en el que viajaba con su hija. El futbolista Diego Armando Maradona falleció a los 60 años. El Comité Olímpico Internacional pospone los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para el siguiente año. El Bayern Múnich es el campeón de la Champions League. El mexicano Sergio Checo Pérez gana por primera vez la Fórmula 1. Espectáculos. La lista de las personalidades del mundo del espectáculo, política, ciencia que fallecieron este 2020. A los 103 años, la estrella del cine clásico Kirk Douglas murió. El creador de Mafalda, Salvador Quino. La protagonista de Glee, Naya Rivera, también fallecieron. El vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés, Manuel El Loco Valdés, Chadwick Boseman y Eddie Van Halen fueron víctimas del cáncer. El premio Nobel de Química, Mario Molina, falleció, así como el diseñador de moda Pierre Cardin, quien murió a los 98 años. El compositor mexicano Armando Manzanero murió por COVID-19. Este fue el anuario de Radio Resultados. Informamos para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. La pandemia de coronavirus marcó el mundo este 2020. Radio Resultados.